tenés, Luis, alguna de las imágenes de lo que allanaron, de lo que secuestraron en el allanamiento de uno de los responsables que señala la Fiscalía allí en Santa Fe como responsable de las amenazas, también del intento de haber forzado parte del domicilio del presidente de la Corte Suprema de Justicia. Pintadas que aparecieron ayer, mensajes intimidatorios contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia y un comunicado del PJ santafesino que lo señala como traidor por el fallo del día martes. Acá me quiero tener un segundo, sí. Lucía. Ayer yo lo leí. Rosati fue intendente 2 veces, si no me equivoco, de la ciudad de Santa Fe. Después fue ministro de Néstor y que yo qué. El Partido Justicialista dice que es traidor porque aplica la ley. Yo les pido tanto a Rubén como a Lucía y a Mercedes que hoy estemos atentos. Quiero creer que el Partido Justicialista a nivel nacional, ya no más presidido por Cristina, sino por... ¿Quién es el vice? ¿Mayans? Mayans. Yo espero que el senador... Bueno, también espero cada cosa. Que el senador Mayans repudie esto. Sí. Pero si no repudiamos que amenazan al presidente de uno de los cuerpos que es uno de los 3 poderes de Estado, estamos complicados. Digo, el peronismo tiene en esta instancia todo el derecho a protestar, a enojarse, a reclamar, a ir al Pacto de San José. Tiene todo el derecho. Ahora, tiene la opción de demostrar que es un partido democrático y que repudia la amenaza al presidente de la Corte. Si no lo hace, la vena autoritaria le ganó. Sí, Lucía. Roberto Mauricio Acosta es la persona señalada como el responsable de las pintadas en contra del presidente de la Corte Suprema de Justicia. Fue su domicilio el que allanaron anoche y esas imágenes que estábamos viendo es el material que la Policía Federal Argentina encontró en ese lugar. También ese comunicado del PJ santafesino le destinaba críticas a Ricardo Lorenzetti, otro de los ministros del máximo tribunal. Esto sumado, Luis, a que ayer frente al Palacio de calle Talcahuano, donde se encontraban los miembros de la Corte, se había convocado a un acampe en contra de la decisión del máximo tribunal que dejó firme la condena contra Cristina Kirchner. El PJ está en este momento como aturdido, pero sin una forma clara de hacia dónde va a ir, Luis. Hechos de las últimas 24 horas. Es cierto que Cristina no puede ya ser presidenta del PJ porque está inhabilitada, se lo prohíbe la ley. Sin embargo, ayer todos los que estuvieron reunidos en el PJ con Mayra Mendoza a la cabeza dijeron Cristina sigue siendo la presidenta del PJ, número 1. Por lo tanto, ahí hay o una rebeldía contra la ley o no están mirando lo que está pasando. 2. Juan Grabois, acabas de escucharlo, él dijo que no es del PJ. Ayer dijo, no es mi partido. Sí, soy de otro partido. Ayer estaba sentado en la misma línea que Sergio Massa, que Corpachi, que Mayans, en la mesa de conducción del PJ. Hasta Aníbal reapareció. Lo vi reaparecer Aníbal Fernández. Capitanich. Felipe Solá. Digamos, después podemos compartir. Mira, le vamos a dar tiempo a la producción a que busque esa imagen de esa mesa no redonda, cuadrada, rectangular, que yo como así. Sí. Quiero preguntarle, Gabriel Prosperi, ¿qué pasa allí en San José 1111? Buen día 24. ¿Cómo te va, Luis? Bueno, desde que se conoció el tuit de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, por supuesto, aquí hubo mayor movilización de la gente. Hubo una vigilia durante toda la madrugada, encabezada principalmente por trabajadores de la bancaria. Se ha ido acrecentando la cantidad de gente en los últimos minutos y a medida que ha avanzado la mañana, pero evidentemente los ánimos cambiaron a partir de que se conoció el tuit de la expresidenta diciendo que efectivamente se iba a movilizar con la cantidad de gente que seguramente la acompañará, por lo menos eso es el plan, a Comodoro Pi para notificarse de su sentencia. Pero fíjense que ya se ha colocado una carpa aquí en la 8ª, que da justamente a la base de lo que es el edificio. Hay pancartas y banderas en todo lo que es esta esquina, además de carteles que no solamente ensalzan la figura de Cristina, sino que obviamente repudian la figura de los jueces de la Corte, que, como ustedes decían, fueron los protagonistas de ese fallo y son justamente el objetivo central de las críticas y los repudios a partir de estas leyendas. Pero aquí, de alguna manera, lo que pidieron, sí, Luis, y esto lo hemos visto durante toda la mañana y la madrugada, la gente que está al mando
de esta movilización es que no se haga ruido. Ha llegado una persona, por ejemplo, aquí con altoparlantes, entonando la marcha peronista, y a esa persona le dijeron, por favor, que no coloque los altoparlantes para no molestar a los vecinos. Es decir, ya hay una tendencia marcada por parte de los manifestantes de no mover el avispero, como se dice. Gabriel, Ahí, Gabriel, te quiere preguntar el profesor Rabanal. a ver, mira, ¿pueden dejar la cámara ahí donde está, sin moverla? ¿Cómo no? Hay una bandera de Segva. ¿De Segva? Sí. Claro, no es Ahí un está. retorno al pasado ya, es el túnel correcto. del tiempo. El tren fantasma. De Segva, la compañía de energía eléctrica. Desapareció en los Son 90 extrabajadores. cuando se privatizó el sistema. Ahí lo tenés. Exactamente, Segua no son existe ex trabajadores más. de Segua. También en algunas movilizaciones, profe, se ha visto a ex trabajadores de la ex YPF también y de No otras debe empresas ser Segva, estatizadas. debe ser un Sí, sindicato. Los trabajadores de Segua sí están presentes aquí. Pero debe ser un será el sindicato de empleados de otra cosa. No puede ser Segva, de la empresa que... Yo me acuerdo cuando yo era chica, mi mamá apagaba las luces de casa y decía, ¿se creen las hijas de Segva? Y cerraba. Claro, No, obviamente. no, era la frase. Bueno, pero a ver, yo sé que lo cuantitativo no es determinante, pero que hay 200 personas aproximadamente, Prosperi. Sí, aproximadamente, tal vez menos. Tal vez menos. Yo insisto, bueno, lo merituará el tribunal, el Tribunal Oral Federal para ver qué decide sobre este tema. Ya volvemos. A esta reunión hacíamos referencia con Rubén y con Lucía. Fíjense algunas caras, ¿no? Que Capitanich, la señora al lado de Capitanich, no sé quién es. Moreno. Enviado... ¿Dónde estás? ¿Quién es, Acá. perdón? Mirá, prontuario si querés. Capitanich, Capitanich. enviado a juicio oral por Sí. casos de corrupción. No sé quién es. Guillermo, La señora Guillermo Moreno. Guillermo, no. condenado recientemente por trastocar los índices del Sí. INDEC. No sé Ella- quién es. Mariela la señora. Fernández. Mariela Perdón, Fernández. parecemos muy misóginos, no sabemos Sí. quiénes son las señoras. Sí, no, esa es Mariela Mariela Fernández. Mariela La Fernández. intendenta. La Tenés intendente. razón. Bueno, Grabois, También detenido investigada. hace pocos días. Máximo. Kirchner enviado a juicio oral con la madre por lavado de dinero. Massa, Sergio Massa. Corpachi, Corpachi. Mayans, creo que es Quintela. Sí, Sí. acá está muy pixelado a la Sí. altura nuestra. Teresa García, Mayra Mendoza. Investigada por posible fraude con el uso de cooperativas. Bueno, algo en común. Corpachi que está medio de duelo, porque Corpachi era la directora del Instituto Juan Domingo Perón, que acaban de Ah, es cerrárselo. verdad. No, y en el ala derecha, no sé cómo llamar, porque es como una mesa de Un rectángulo, un los casamientos. semirrectángulo, ¿Viste cuando los sí. casamientos se hacen por ahí? Imperial. No sé cómo se dice. Imperial. ¿Perdón? Imperial. Eso, ahí está, eso muy bien, qué suerte que hay alguien que lo sabe decir. Están Felipe Solá, reapareció, Aníbal Agustín Rossi, Fernández. señor Fernández. Tampoco vi un entusiasmo desesperante para salir a bancar a la ex vicepresidenta, pero no sé. Bueno, aparte de condena, Sí. inhabilitación, hubo decomiso de bienes. Ahora va a empezar la búsqueda de los bienes para poder cubrir lo que se conoció en principio en la sentencia condenatoria como el perjuicio que toda esa maniobra defraudatoria generó al Estado. Una cifra que se va a actualizar, 85.000 millones de pesos. ¿Qué es lo que tenemos acá en pantalla? Un listado que el fiscal Diego Luciani presentó ante el Tribunal de Juicio diciendo todos estos son los bienes que se tienen que actualizar, ponerles un número y empecemos a ejecutar. Que Bien. se ejecute el decomiso. Los primeros Mirá eran los dos de esto. Juncal, ¿no? Los Sí. de donde vivió ella hasta hace gracias. Exactamente. Juncal y Uruguay. Juncal se me Sí. fue. Bueno, esto ya es Lázaro Báez. Vamos al de Cristina. ¿Qué es Santa Cruz? Vos que sos de ahí, Sí. Hueraike. Hueraike es el departamento. Santa Cruz está dividida por departamentos. Sí. Río Gallegos se encuentra en el departamento de Hueraike. Ok. Aique es acá. Le pregunto al doctor Fioribello, si yo hago un anticipo de herencia cediéndole a mis hijos, en este caso a Máximo y a Cristina, veo acá, Sí. a Máximo y Florencia, perdón, quiero decir, el desapoderamiento no tiene efecto, porque ya la titularidad está en cabeza de los otros. No, sí tiene efecto. ¿Tiene efecto? Tiene efecto y los bienes, como lo explicó el otro día Lucía en una nota muy buena que hizo en Clarín, los bienes de esto
van a tener que ser rescatados todos. No es ella sola que va a tener que entregar esa cantidad de dinero, es la totalidad de los condenados. Ahora, el efecto de eso, si hubo un anticipo de herencia, como vos decís, esos bienes que están en cabeza de los hijos vengan también y van a ser afectados al decomiso, como se dan otras causas, por ejemplo, de temas de lavado de activos o temas de narcotráfico o este tipo de temas. Acá le consultamos, Luis, al fiscal Diego Luciani, ¿por qué incluyó estos bienes que, como bien consigna, en marzo del 2016, cuando comenzaba el derrotero judicial para Cristina Kirchner, se dio todo en partes iguales, se dio 25 inmuebles? Lo que dice el fiscal Diego Luciani es, todo esto está cautelado y finalmente hay un hilo conductor entre Vialidad y Otesur, donde también está embargado y cautelado Máximo Kirchner, que finalmente el acervo patrimonial es uno solo. Claro. El de Máximo, el de Cristina. Claro, estoy pensando en voz alta. Tiene razón lo que dice Juan, porque si la cesión en anticipo de herencia o de cualquier tipo fue posterior al inicio de la causa, esos bienes quedan, no se dice colacionados como en una Pero cesión. es muy común que en estos casos donde hay este tipo de actividad delictiva, cuando se ven acorralados o recién arranca la causa, ¿qué hacen? Vamos a insolventarnos. ¿Qué tengo? Esto, bueno, cedo, testaferros, se adulteran supuestas ventas que no se hacen, se simulan ventas que no se hacen y de esa forma se sacan del patrimonio un montón de cosas. Ahora, cuando esa medida ya está presentada con mucha anterioridad, como es el caso que lo decía Lucía recién, eso se puede retrotraer y esos bienes que fueron cedidos, entre comillas, queda afectado al acervo patrimonial, al acervo de la causa. Acá tenés la lista. Quiero hacer una pregunta a Mercedes. Sí. Cuando se ven la cantidad de propiedades de Lázaro Báez, había una enorme cantidad de campos que determinaban que recién, después de 30 años, Lázaro Báez se los daba a sus hijos, o que sus hijos solo podían estar 30 años haciendo uso del campo. Eso fue un testamento que después quedó sin mayor validez, pero que fue un gran signo de interrogación en la causa de lavado de dinero. Apareció un testamento en el que Lázaro Báez decía, todo mi patrimonio que debería ir a sus hijos, no lo van a poder utilizar durante 30 una años. cláusula de indivisión. Exactamente. Así se llama, pero no tiene ningún efecto porque el señor Lázaro Báez está vivo. Sí, está vivo, ese testamento... Para que funcione un testamento suele suceder que debe morir la persona. No está comprobado que... No, técnicamente no. ¿Qué sucede acá? Hay una línea... Sí. Y corregime, Juan, las indivisiones... establecidas de manera testamentaria solo tiene un plazo máximo de 10 años. No existe la indivisión por 30. El viejo código dice... Hay que ver cuál fue el acto jurídico de la transmisión de esos bienes. Si se hizo por una forma de un testamento, si se hizo por una donación, si se hizo por una cesión. Todos esos institutos jurídicos tienen diferentes normas que los regula. Bueno, acá tenemos Lázaro Báez. Ya el listado anterior de Cristina Kirchner incluye también hoteles y las empresas, todas investigadas por lavado de dinero, ¿no? Lázaro Báez, que es un informe de 40 páginas. Yo creo que la mitad se la lleva este señor en el detalle de bienes. Lázaro Báez, que si recordamos... Se hizo un cálculo, lo que compró en propiedades en Santa Cruz equivale 20 veces a la superficie de Capital Federal, para que tengamos una dimensión. Mira, pasemos al listado. Propiedades en Capital Federal, en provincia de Buenos Aires, en la provincia de Chubut, este es un campo muy importante. Santa Cruz, en Río Gallegos y Calafate, la mayor cantidad de bienes. El fiscal Diego Luciani lo que está diciendo es, todos estos bienes... hay que actualizarlos, hay que ponerles un valor nuevo y una vez que sepamos cuál es el número del patrimonio de Lázaro Báez, como el de Cristina Kirchner y los demás condenados, hay que ejecutarlo. Esos 85.000 millones de pesos, ayer el juez Jorge Gorini pidió que se actualicen, le dio intervención al perito, al cuerpo de peritos contables de la Corte, para que agarren todos estos listados que tenemos acá y le pongan el valor actual. ¿Se va a llegar a cubrir los 85.000 millones de pesos?
Difícil. Dudo, ¿no? Difícil. Pero esto es Austral Construcciones, Claro. la empresa que se creó. Porque en el decomiso también se incluyen los bienes que están a nombre de las empresas que Lázaro Báez usó para la maniobra defraudatoria. Austral Construcciones, Cani Costilla, Los Calzos y del Curto, Gotti Hermanos y Sucesión Biancalani. Son todas las empresas de Lázaro Báez involucradas en el caso Vialidad. Todas tienen bienes a su nombre. Lo que dijo el fiscal Diego Luciani es, pongámosle un número y empecemos la ejecución para cumplir con ese decomiso. Sí. Es solidario. Se tienen que cubrir con los bienes de los 9 imputados. Sí. Lo que pasa es que hay imputados que no tienen más de un auto y hay 2 condenados que no tienen casa. Que después si podemos, Lucía trajo el miércoles una placa interesante de las 9 personas Sí. vinculadas en este Sí. para repasarlas, ¿no? Sí, porque no es solo Cristina. Claro, nos quedamos solo con Cristina, pero digo, el fallo finalmente, con el rechazo de todos los recursos, provocó la afectación de 9 personas que después lo vamos a repasar. Pero Mira, esta es la cifra prox, ¿no? Sí, bueno, pero veníamos hablando de 85.000 millones de pesos, que es lo que dice el fallo condenatorio. Pero este número lo volcó ayer en un oficio, que es un poco más, 86.000 millones de pesos, el juez Gorini, y lo que te decía recién, le dio intervención al cuerpo de peritos tasadores de la Corte para decir, bueno, a todos estos bienes hay que ponerle un número y tenemos que empezar con la ejecución de la pena, del decomiso. En lo próximo se va a ejecutar los bienes. ¿Eso es rápido, Juan? ¿Se No. ejecuta rápidamente? No. No, lamentablemente no. Lamentablemente no es rápido, nada es rápido en los procesos judiciales, nada es rápido. Porque primero, como decía Lucía también, ordenar que los peritos de la Corte tasen cada bien. Y ahí empezamos. ¿Qué tasación se toma? La defensa se va a oponer, ¿no? Esto vale Claro. tanto. Los peritos van a tasar con la tasación oficial al valor fiscal, que es lo que se está hablando, pero no va a llegar de ninguna forma a cubrir ese monto que es una guarangada lo que se han robado. Entonces es imposible. No es rápido para nada. Hay que ver si no están sujetos a otro tipo de cosas, Claro. si fueron a su vez cedidos, como te decía recién, si fueron separados del patrimonio o están afectados a otro tipo de situación judicial. No, para nada es rápido, Luis, eso tarda y lleva bastante tiempo el remate. Quiero hacer una aclaración a Sí. que hay cantidad de mensajes que llegan a nuestras redes, que es una televidente muy interesante, siempre muy inteligente, que Gladys dice, ustedes muestran la foto del peronismo con las causas, repasamos con Lucía las causas de todos y cada uno, y si mostraran los de Macri, yo tengo la tranquilidad absoluta de haber dicho el primer día que el fallo es irreprochable de la Corte. Ahora, si yo tengo otra mirada, que es la mirada político-judicial, digo, che, y el resto de las causas, que no solo es Macri. Sí. ¿Y Libra? ¿Qué fue de la vida? ¿Cuadernos? Bueno, seguros, hablemos de Alberto Fernández. Seguros de ¿cómo se llamaba el amigo, el esposo de mi querida María? Martínez Sosa. Sí, Martínez De Sosa. Martínez Héctor Sosa. Martínez Sosa y María Cantero, la Digo, secretaria privada de acá Alberto no estamos Fernández. diciendo solo una cosa. Ahora vuelvo al concepto que me he hartado de decir, le digo a Gladys y a todo el resto. La corrupción de no exonera la corrupción del otro. Ahora hay un fallo, evidentemente, extraordinario de la Corte. Ojalá la justicia se ponga a tono y avance con el resto de las causas judiciales. Bueno, el dinero va a ir a una cuenta judicial en principio porque eso vuelve al Estado y hay muchos de los bienes que podrían pasar a la Agencia de Bienes del Estado. ¿Qué sucede ahí? Después algunos deberían rematarse o el Estado puede disponerlos para otro tipo de utilidades. Los remates no son tan efectivos y terminan realizándose un valor como... Malvendiéndose. Sí, exactamente, a un precio muy por debajo del valor real de esos inmuebles. Acá tenés a José López, a Nelson Periotti, Lázaro Báez y Cristina Fernández de Kirchner. Ellos 4 son los que tienen la mayor pena en el caso de Vialidad, que son 6 años de prisión. Y el resto tiene penas menores, pero el día miércoles todos van a tener que presentarse en Comodoro Pi para que se haga efectiva la detención. Quiero volver un segundo a San José 1111, porque allí está todavía la discusión que se saldará el próximo miércoles, sabiendo qué es lo que sucede. Insisto, muchos mensajes de gente que yo valoro mucho, un psicoanalista amigo que pregunta, dice, ¿quién ejerce la seguridad
En el caso, supongamos que se concediera el beneficio del arresto domiciliario y se lo concediera en este lugar. Si se asoma al balcón, con el riesgo físico que implicaría para la propia vicepresidenta. En este caso la seguridad, que ayer hubo una reunión con gente de la ciudad, incluso por esto, porque cuando se habla de que se va a presentar en Comodoro Pi, querían que directamente la ciudad se haga cargo eventualmente de trasladarla y le dijeron de ninguna manera. Eso es órbita del Servicio Penitenciario Federal y la tienen una vez que queda detenida, ya pasa a la órbita del servicio y es el servicio quien debe trasladarla. En este caso es algo muy particular y muy excepcional lo de Cristina. ¿Por qué? Porque va a tener, supongamos eventualmente que sea el San José 1111, va a tener la custodia del Servicio Penitenciario Federal que la va a trasladar y llevar. La custodia de su propia custodia por expresidenta de la Nación de la Policía Federal Argentina. Eso no cesa. Eso no va a cesar. Y aparte de eso, sumale en el lugar una consigna de la policía de la ciudad. Y aparte, si ese es el lugar, va a tener que lamentablemente los vecinos sufrir un enorme trastorno en el día a día, porque va a ir permanentemente gente a manifestarse, a querer saludarla, a pasar, a dejar una nota o lo que sea. Y eso va a alterar, cosa que puede llegar a ser revocado el lugar por el tribunal, porque el resto de los vecinos se ven totalmente afectados porque la calle va a estar cerrada y el barrio colapsado. Hay un dato de color que también nos aporta otro televidente, muchas veces me pide que no diga quién es, que verificó Fernando Carola, y cuando lo tengamos lo mostramos. Porque yo no sabía que en el Google Maps vos podés editar algunas cosas. Google ¿no? Maps es una herramienta en la cual comerciantes editan y ponen su local. Si nosotros ponemos una caja de empanadas o de... Justo empanada no. No, otra cosa, otro rubro. Vamos con otro rubro. Mil disculpas. Torta Una caja de torta de ricota que trajo Juan hoy. Sí. Bueno, tortas de ricota Luisito. Sí. Y vos podés poner torta de ricota Luisito, la edición, y armar y montar ese local dentro de Google Maps. Entonces cuando busques la dirección te va a aparecer ese local. Lo tenemos a la captura que hizo Fer de lo que dice hoy en San José 1111. Si no lo vemos después, claro. Pero algún pillo ha editado y puso la mejor presidente de la historia. La mejor presidenta. No, esta fue desde ahora, porque hace 2 días decía... Había otra cosa. Claro, Sí. la más chorra, literal. Sí. Es como la guerra de Wikipedia. Ahí Esta es la búsqueda. Vos ponés San José 1111, Y vas te al buscador, aparece San José 1111, por la dirección. Ahí lo vamos a poner. Y la mejor presidenta. La mejor presidenta. Es como la guerra de Wikipedia. ¿Qué es la guerra de Wikipedia? Si estás atento en Wikipedia, que es una enciclopedia colaborativa, podés editar y si lo agarras... Yo lo logro. Me han puesto 67 años de edad. Si lo logro, yo quiero editarlo. ¿Me ayudás? Yo te edito ahora. Te lo agradezco. A mí 44. Se edita, después se valida con validadores. Pero muchas veces, cuando pasa algo, sobre todo deportivamente, editan a un jugador, le ponen un apodo, ponen alguna cosita y dura un ratito. Esposo de Malena Ginsburg fui por años. Esposo de Malena Esposo de Ginsburg. Malena Ginsburg. Pero tenés menos. Lo mío es peor porque mi padre se llamaba igual que yo y lo detectó, Sí. me pusieron por muerto durante muchísimo tiempo. Y gozaste Rabanal buena estuvo salud. muerto. Creo que estoy vivo, Gozaste. pero bueno. Ibas a decir algo, Lucía, de a Sí, propósito. que Perdón la ayer- digresión, pero para poner un poquito de onda. Sí, porque si claro. no... Ayer a la tarde ingresó al despacho del juez Gorini un informe sobre ese departamento que ustedes están viendo. Lo que se había solicitado por parte del juzgado es que se inspeccione la propiedad de Cristina Kirchner, que se incorporen detalles de los departamentos aledaños, de cómo es la circulación vehicular, cuánta gente hay por la zona, los vecinos, básicamente responder una pregunta. ¿Ese departamento es apto para cumplir una prisión domiciliaria? El informe dice que sí. ¿Qué se espera ahora? La decisión del fiscal Diego Luciani. Que O sea, ahora corre, ayúdame. Antes de cualquier decisión, el tribunal corre vista al fiscal. Vista Sí, al Y fiscal. después la exactamente. defensa. Y corre Sí. vista a las partes para que se expidan sobre el tema. No es vinculante, pero le corre vista por 3 días, efectivamente. Ahora, el fiscal se va a ponerle que se va a oponer, como se viene oponiendo siempre, porque quiere que vaya a una cárcel común. Dame un segundo, Juan. Dale. Gabriel Prosperi, llegó una ambulancia, ¿verdad? Sí, exactamente. Llegó una ambulancia, se estacionó recién aquí, llegó con las sirenas colocadas, con las luces encendidas, es decir, tenía realmente prisa por estacionarse justamente en la puerta del edificio en el cual está el departamento en el que está alojada Cristina Fernández de Kirchner. Aquí está la ambulancia, reitero, se ha estacionado hace instantes nada más, obviamente también ante la sorpresa de los militantes aquí reunidos. Todavía no tenemos información respecto
de lo que hace esta ambulancia aquí, si es que ha venido a solicitud de alguien que está dentro del edificio o no. Vamos a tratar de informar con celeridad, de confirmar, porque están aquí, están haciendo un pasillo justamente, los militantes están haciendo un pasillo para que pueda descender el servicio médico, están abriendo la puerta corrediza en estos instantes para ingresar justamente al edificio. Sí. Reitero, estamos tratando de recabar información precisa de por qué se está realizando este dispositivo médico. A ver si podemos hablar con el doctor, que está bajando en estos momentos. Doctor, ¿por qué la presencia? Doctor, bueno, ahí nos va a informar. Se estacionaron aquí, pero se fueron hacia el edificio contiguo. Por lo menos abrieron aquí el pasadizo que hicieron, como ustedes ven, los militantes hacia el portón de entrada del edificio, y el médico se retiró hacia la vereda para un edificio contiguo. Habrá sido una falsa alarma, bueno, bien, pero estamos aquí. Ahí está viniendo el médico nuevamente, hacia donde estamos nosotros, está preguntando realmente a ver a quién debe atender o quién había hecho el llamado para que llegue la ambulancia, pero nadie ha ingresado al edificio en el que está Cristina Fernández, Luis.